el rapto secreto. La primera parte de este tema va a ser la descripción de esa falsa doctrina. Y posteriormente, a través de la Biblia, vamos a mirar el fundamento bíblico de la verdad que derriba esta falsa doctrina. Vamos a la definición del rapto secreto, aunque en realidad no es secreto, porque según los que esta doctrina la defienden, ese evento será algo que puede ser visible. Bien, pero vamos a la definición. El rapto secreto es una doctrina cristiana que enseña que Jesús regresará en dos fases. Primero, la forma invisible y secreta para llevarse a los creyentes al cielo. Eso es lo que es el rapto. Y luego Jesús vendrá visiblemente para establecer el reino en la tierra, protegiendo así a los arrebatados de la gran tribulación. Vemos aquí que el rapto secreto es la venida invisible de Cristo a la tierra, donde tomará a sus escogidos, a su pueblo, y se lo llevará al cielo para evitar que pasen por la gran tribulación. Vamos a ver algunas características de este rapto. Primera característica, ya la mencionamos, se va a desarrollar en dos venidas. Una venida será secreta para la iglesia y una segunda será visible y gloriosa después de la tribulación. Lo que están haciendo ellos es tomar la doctrina de la segunda venida de Cristo, que sabemos nosotros que va a ser visible, y la van a dividir en dos, o la han dividido en dos. Y es la primera parte, la forma invisible en que Cristo va a venir, va a tomar su iglesia y se la llevará al cielo, y posteriormente vendrá por segunda vez para establecer un reino en esta tierra, donde serán protegidos allí el pueblo que él arrebató en su primera fase. El propósito es la protección del pueblo de Dios contra la tribulación. Los arrebatados no experimentarán la gran tribulación. Y nosotros conocemos que la gran tribulación sería la prueba final del pueblo de Dios. Nosotros vimos un tema sobre el sellamiento, y donde en la gran tribulación, en el tiempo de angustia, el pueblo de Dios manifestará el carácter que ha desarrollado. Pero esta doctrina falsa está diciendo que el pueblo de Dios será arrebatado, será llevado al cielo antes de la tribulación, no pasarán la tribulación. Después que pase la tribulación, entonces es que ellos regresan a esta tierra y establecen allí su reino, el Señor. Bien, vamos a mirar también que esta doctrina sabemos nosotros que no tiene base bíblica, pero ellos usan dos textos muy conocidos por nosotros. Vamos a mirar los textos bíblicos que ellos usan como fundamento para esta doctrina. El primer texto bíblico lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa frase, seremos arrebatados, ya nosotros las entendemos, pero ellos la toman como la base bíblica de que va a haber un rapto secreto, donde Jesús vendrá de una manera invisible, tomará su iglesia, la arrebatará o la raptará y se la llevará al cielo. Ya. Ese es precisamente la base bíblica. El otro texto bíblico que ellos usan está en el libro de San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 40 y 41. Dice: entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Usan aquí este texto como base bíblica para el rapto secreto, siendo que el texto está diciendo que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La palabra rapto en sí no aparece en la Biblia. No hay un texto bíblico donde aparezca la palabra rapto. La palabra rapto se deriva del latín rapere, que significa arrebatar. Y la palabra arrebatados sí aparece en la Biblia, que es el texto que acabamos de leer de Primera de Tesalonicenses 4, 17. Vamos a mirar rápidamente el origen histórico
de esta doctrina. Hay muchas doctrinas falsas que vamos a estudiar y que existen y que la desarrollan muchos de los creyentes cristianos de algunas iglesias. Pero a diferencia de todas esas doctrinas, que muchas de ellas se desarrollaron en la Edad Media, esta doctrina del rapto secreto es un concepto nuevo, es un concepto que no tiene historia así de tantos años o siglos. Es una creencia, es una doctrina falsa reciente. Y John Nelson Darby se le atribuye a ese señor la consolidación y popularización de esta idea en la década de 1830. Recuerden que en esa década, 1830 y 1840, se desarrollaron muchas falsas doctrinas también, teniendo en cuenta que en la década de los 40 se cumplía o se daba el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que daba origen al juicio investigador, al paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Y para contrarrestar esa creencia verdadera, Satanás permitió que se desarrollaran muchas falsas doctrinas. Y entre esas falsas doctrinas encontramos nosotros el rapto secreto, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo que tanto nosotros esperamos. Esta doctrina, muchos se han levantado en contra de esta doctrina, ¿cierto? Como dice aquí, muchas diversas corrientes teológicas. Por ejemplo, la Iglesia Católica está en contra de esta doctrina. Nosotros como adventistas también estamos en contra de esta falsa enseñanza. La Iglesia Reformada, todos estos movimientos religiosos cuestionan este concepto, argumentando que, primero, invisibilidad. Nosotros sostenemos que la Biblia describe la segunda venida de Cristo como un evento único, un evento visible y audible para todo el mundo y no secreto, así como lo dicen ellos. Y la otra es la interpretación. Argumentamos que los versículos usados se refieren, o sea, ¿cuáles son los versículos usados? Lo que les mencioné ahorita, lo que leímos ahorita. Mateo 24 del 40 al 41, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, son textos que se refieren a la segunda venida de Cristo y no a un evento oculto como ellos lo están desarrollando. También estuve investigando sobre algunos datos curiosos del rapto secreto. Uno es el fenómeno de dejado atrás. El fenómeno dejado atrás. La cultura popular moderna está profundamente influenciada por la saga de libros de Led Berning, que se han vendido más de 65 millones de copias. Imagínense ustedes, este libro que habla así del rapto secreto, se ha vendido más de 65 millones de copias y esto ha hecho que esta doctrina falsa se haya aumentado más. Y ha tenido varias adaptaciones cinematográficas. Estos libros han hecho películas donde muestran cómo se va a desarrollar el rapto secreto de la iglesia. Y de esa manera está influyendo en muchas personas en las creencias a esta doctrina. También incluyendo una película protagonizada por Nicolas Cage en el año 2014. Esta película ayudó a cimentar la imagen visual de personas desapareciendo y dejando su ropa. ¿Ya? En estas películas que se hicieron basadas en esos libros, se fomentó más esta doctrina falsa y mucha gente empezó a cogerla como una doctrina verdadera. Existe la otra teoría, que es la teoría de los aviones sin piloto. Una curiosidad logística que suele debatirse en círculos teológicos es qué pasaría con los vehículos en movimiento, si los conductores son raptados. ¿Qué pasaría con un auto, con un avión en movimiento si se viene el rapto secreto y sus pilotos son arrebatados? ¿Qué pasarían con esos autos, con esos aviones? Esto ha inspirado a calcomanías para autos como la frase: en caso de rapto, este coche se quedará sin conductor. Y vemos nosotros que este fenómeno de los aviones sin piloto pues ha dado bastante fuerza a esta falsa doctrina del rapto secreto.
Otro dato curioso es las interpretaciones encontradas. Por ejemplo, habla de la ropa. En las películas, cuando son raptados el pueblo de Dios, dejan la ropa. Sin embargo, teóricamente, algunos argumentan que si los cuerpos son transformados, no hay razón para que la ropa se quede. Así que hemos visto nosotros en esas películas la forma como se dan estos fenómenos. Críticos señalan que en el contexto del diluvio mencionado justo antes, los que fueron tomados fueron los que murieron en el juicio. Y ellos dicen lo contrario, dicen que los que son tomados, los que van a ser tomados es el pueblo de Dios que será llevado al cielo. Pero los críticos a esta doctrina dicen lo contrario, que los tomados son los que murieron en el juicio y no los que son salvos. Algunos historiadores sugieren que Derby pudo haber sido influenciado por las profecías de una joven escocesa llamada Margaret MacDonald, que en 1830 afirmó haber tenido una visión sobre un grupo selecto de creyentes siendo llevados antes de la venida de Cristo. Así que este hombre se inspiró en eso y pues dio origen al desarrollo de esta falsa doctrina. Y lo impresionante de esto, hermanos, es que muchas personas están creyendo esto, a pesar que los fundamentos bíblicos que utilizan se mencionan a otro evento, que es el evento de la segunda venida y no un rapto secreto. A pesar de que eso está claro en la Biblia, muchas personas tienen ese concepto, especialmente evangélicos, pentecostales y otras series de cristianos que lo hacen. Vamos a analizar entonces algunos de estos textos de una manera minuciosa para mirar la parte bíblica, la parte que enseña la verdad y que contradice precisamente estos pensamientos o estas teorías falsas. Vamos al texto de Mateo 24 y vamos a leer desde el 40 hasta el 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Si nosotros vemos, estos textos están conectados a los textos anteriores. Esa palabra que aparece allí entonces es una unión de lo que se viene diciendo con lo que se está diciendo ahora. O sea, que estos textos que nosotros acabamos de leer deben ir conectados a los textos anteriores. ¿Y de qué hablan los textos anteriores? Está hablando de Noé, está hablando del diluvio. Eso quiere decir que estos textos del 40 y 42 están conectados a un evento que conocemos nosotros como el diluvio. Y es una referencia, es como una parábola relacionado a lo que se quiere decir que sucedió en el diluvio. Y vamos a mirar entonces, haciendo un análisis sobre el diluvio. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vemos la conexión directa de estos textos con el contexto que tenemos sobre Mateo 24, que habla del diluvio. Y en el diluvio precisamente sucedió eso. Unos fueron tomados y otros fueron dejados. Si hacemos un análisis de este evento del diluvio, vamos a encontrar lo siguiente. Al comenzar la parte en que Noé entra al arca, él entra al arca, la puerta se cierra, pareciera dar la idea que ellos fueron tomados por el Señor y guardados, reservados en el arca, y que los antediluvianos, los impíos, fueron dejados allí para sufrir las consecuencias del diluvio. Vino el diluvio, pasó el tiempo del diluvio, los impíos todos murieron, y entonces Noé sale del arca y está en la tierra. ¿Qué idea da aquí? ¿Qué es la idea correcta? Que los que fueron tomados fueron los impíos. ¿Fueron tomados para qué? Para ser aniquilados, para ser muertos en el diluvio. ¿Y quiénes fueron dejados? Noé y su familia, que fueron los que quedaron vivos de la gran catástrofe del diluvio.
Pero ellos entienden es todo lo contrario. Ellos creen que los que son tomados son los que van a ser llevados al cielo en el rapto, y los que son dejados son los impíos que van a morir en esta tierra. Es más, ellos dicen que los impíos no todos van a morir, va a quedar un grupito allí que va a estar vivo, contrario a lo que dice la Biblia, porque en la segunda venida de Cristo, los que quedan, los impíos, todos van a morir, al igual que sucedió en el diluvio, todos murieron. Así que esa es la secuencia de eventos. ¿Cuál es la secuencia de eventos? Que es la predicación que hizo Noé, la predicación que hizo Noé. Después de la predicación se cierra la puerta, que para este tiempo sería el cierre del tiempo de la gracia, ¿ya? Después que se cierra la puerta, vino un tiempo de angustia de 8 días aproximadamente, que Noé estuvo ahí dentro del arca, y después vino la destrucción del diluvio, y finalmente ya el establecimiento de Noé y su familia en la tierra. Ahora, vemos nosotros algo interesante aquí, y es lo siguiente, que en el tiempo de angustia los impíos prevalecieron, y vivió un tiempo de angustia Noé con su familia. Ahora, cuando se cierra el tiempo de gracia, allí fue donde se definió la muerte o el destino de los antediluvianos, no cuando fueron destruidos. Pues la destrucción vino como un evento ya en la formación de ese desarrollo. Pero en realidad ya ellos fueron muertos, ya ellos fueron definidos su situación, su destino, cuando se cerró la puerta. Lo mismo va a pasar ahora. Ahora, miremos algo interesante, y es ¿en qué se basan ellos para decir que va a haber un rapto secreto? Recuerden que Jesús, cuando estuvo en la tierra, él hizo 2 promesas. La primera promesa está en Juan 14, del 1 al 3, donde dice que el pueblo de Dios irá al cielo, para que donde yo esté, ellos también estén. O sea, Jesús dio la promesa que el pueblo de Dios iba a ir al cielo. Y la otra promesa es la que está en la bienaventuranza, que los mansos heredarán la tierra. Entonces ellos dicen que el cumplimiento de Juan 4, del 1 al 3, se va a dar en la última semana de la profecía de las 70 semanas, teniendo en cuenta que ellos hacen un pare allí, y después de 2000 años, otra vez llega esa última semana, esos últimos 7 años. Al comienzo de los 7 años, el Señor va a arrebatar a su iglesia, se la llevará al cielo por 7 años, y eso es el cumplimiento de Juan 4, 3. Después regresará a la tierra allí y establecerá su reino, como dice, los mansos heredarán la tierra allí. Esas 2 promesas ellos la usan como base para la afirmación del rapto secreto. Pero el rapto secreto, sabemos nosotros que enseña que Cristo llevará a su iglesia al cielo, pero no se puede comparar este acto con el diluvio, porque aquí esos textos que acabamos de leer, todos están hablando acerca del diluvio, y finalmente terminan que así también será la venida del Hijo del Hombre. Algunos dicen que, por ejemplo, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, ¿qué significa el campo? El campo significa el mundo. Está dando a entender que en el mundo va a haber dos clases de personas. Una clase de personas será tomada, otra clase de personas será dejada. Hay otros textos allí. Tenemos el texto que está en Lucas 17, 26. Vamos a leer ese texto. En Lucas 17, 26 al 30. Dice la palabra del Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será también el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La misma descripción que aparece en el libro de San Mateo, capítulo 24. ¿Qué vemos aquí nosotros? Vamos a leer el texto de Mateo 24, 37 para complementar esto. Mas como en los días de Noé, así también será la venida
del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. O sea que los eventos que se dieron en la destrucción del mundo, en el diluvio, es la descripción de los eventos que se van a dar en la segunda venida de Cristo. En ningún momento aquí en el diluvio hubo un rapto secreto, porque todos vieron cómo Noé y su familia entraron en el arca. Y todo fue visible, no hubo nada invisible. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer Marcos 13 y los versículos 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes de poder y gloria. Entonces enviarán sus ángeles, este texto es clave, entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Juntará, eso será visible. Los ángeles vendrán, tomarán el pueblo de Dios visible, lo elevarán y van a tener un encuentro con Cristo en las nubes, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses. Todo esto será ¿cómo? Será visible. Vemos también que en el diluvio todos los impíos murieron. En la segunda venida de Cristo todos los impíos van a ¿qué? Van a morir. Y vamos a analizar quién es tomado y quién es dejado. ¿Quién es tomado y quién es dejado bíblicamente? Ellos creen que lo que serán tomados es la iglesia de Dios, los fieles, que serán llevados al cielo para ser protegidos de la gran tribulación. Comencemos con los dejados. Los dejados son los impíos. Ellos creen que los tomados es la iglesia de Dios y los dejados son los impíos. Pero vemos nosotros aquí que hay una traducción hay un error de traducción y también hay un error de interpretación. Vamos a mirar bíblicamente quiénes son los dejados. Bíblicamente, quiénes son los dejados. Vamos al Génesis capítulo 7, que es la descripción del diluvio, y aquí vamos a ver nosotros quiénes son los dejados. 22 y 23, 7, 22, 23 de Génesis. Y dice la palabra del Señor: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Eso sucedió en el qué? En el diluvio. Todo lo que tenía aliento de vida murió. No quedó nada vivo fuera del arca. Así fue destruido todo ser que vivía en la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y miren esto, y quedó solamente Noé y los con él estaban en el arca. Quedó lo que le describí anteriormente. Cuando el diluvio pasó, cuando los impíos murieron, solamente quedaron o fueron dejados Noé y su familia. Así que el concepto bíblico de dejado es atribuido a los fieles del Señor, a Noé y su familia, que quedaron vivos después que todos los seres vivientes murieron. Así que ese concepto bíblico de dejado da referencia al pueblo de Dios, en este caso Noé y su familia, que fueron los que fueron dejados o quedaron después de esa catástrofe, ¿verdad? Ya, ahí vemos esto, ¿verdad? ¿Qué significa dejado? Dejado significa lo que resta después de una gran calamidad, o lo que queda después de una gran destrucción. Y la gran destrucción que se dio en los tiempos de Noé fue el diluvio. ¿Y qué quedó después de esa destrucción? Quedaron Noé y su familia. Ellos son el remanente que quedó, que fue dejado allí. Los de esta falsa doctrina dicen que los dejados son los impíos que morirán en la tierra. Vamos a leer otro texto de Isaías que es más claro. Isaías capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que acontecerá que el que quede en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. El texto está diciendo de Isaías que los que queden en Jerusalén
Allí los que quedaren en Sión y fueren dejados en Jerusalén serán llamados santos. Este texto también confirma la doctrina verdadera de que los dejados es el pueblo de Dios, el remanente de Dios. Son los que quedan con vida y no los que quedan muertos en esta tierra. Y vamos a mirar el concepto tomados. El concepto tomados. Para nosotros que creemos esta verdad bíblica de la venida de Jesús visible, audible, universal, nosotros creemos que los impíos son los tomados. Son los tomados. ¿Qué base bíblica tenemos? Vamos al libro de Jueces, capítulo 1, versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. El concepto bíblico que se maneja aquí de tomado es que un ejército de Judá llega a Jerusalén y la toma y matan a sus habitantes. Aquí vemos que los tomados en la parte o la referencia de la guerra son aquellos, los tomados son aquellos que son dominados y finalmente son muertos. Los tomados son los conquistados, los que están a merced del ejército conquistador. Son todos los que mueren, son los vencidos. Los tomados son los vencidos. Al final de la historia de este mundo, los vencidos serán los impíos. ¿Y qué pasará con los impíos? Ellos, al ver a Jesús por segunda vez venir, los impíos morirán con el resplandor de su gloria y serán destruidos. En una guerra, los que toman la ciudad matan a los habitantes de esa ciudad. Cuando Cristo venga, Él tomará a los impíos. Él tomará a los impíos y los impíos finalmente morirán. Vamos a leer dos textos últimos. San Mateo 24, 27. Después leemos el 31. Dice el 27. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago, dice aquí, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Está indicando que la venida de Cristo no será secreta, no será invisible, sino visible, que desde el oriente hasta el occidente se verá. Y el versículo 31 dice lo siguiente. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Este texto está indicando que cuando Cristo venga con sus ángeles de una manera visible, los ángeles tomarán a los escogidos de Dios, lo elevarán al cielo y tendrán un encuentro con Jesús en la tierra. ¿Dónde dice eso? Bueno, el texto complementario a esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, un texto que ya leímos y ya analizamos, pero que sería bueno mirarlo nuevamente. Dice la palabra del Señor en versículo 17. Desde luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Esa palabra arrebatado indica la obra de los ángeles de tomar al pueblo de Dios, elevarlos al cielo y tener un encuentro con el Señor. Y no da la idea de rapto o un evento invisible que se va a dar antes de la segunda venida de Cristo. Lo único que el Señor quiere de nosotros es que investiguemos la Biblia por nosotros mismos, ¿cierto? Poder analizar minuciosamente, porque todas las doctrinas bíblicas son claras. ¿Cuándo somos engañados? Cuando no tenemos bien claro lo que es una doctrina, lo que es una verdad. Para destruir una doctrina falsa como el rapto secreto, tenemos que tener un conocimiento pleno de lo que es la verdad. Y cuando la verdad se presenta, la falsedad desaparece. Y nosotros podemos tener ese fundamento bien firme en nosotros cuando conocemos la verdad. Las mentiras entonces serán destrozadas por la verdad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sigamos estudiando.